a todos. Bueno, antes que nada quería agradecerle a todos los suscriptores que siguen apoyando el canal, y a los que no están suscriptos también les agradezco estar presente en este video apoyándose en la ayuda que trato de dar a toda la comunidad electrónica y obviamente a los que quieren aprender. En este video vamos a ver un vistazo rápido del diodo y vamos a hacer un par de cálculos para que sepan cómo utilizarlos en la práctica y hacer unos pequeños cálculos y en lo posible no quemarlos. Bueno, como vemos acá hay una gran variedad de formatos que se llama encapsulados de lo que son diodos. Esto depende de la necesidad que va surgiendo en el mercado para diferentes proyectos. Tienen que tener en cuenta que existen encapsulados muy parecidos y sin embargo son otro tipo de diodos. Por eso vamos a ver la diferencia para que sepan cómo identificar cuál no es diodo y no cometan errores en sus proyectos. Como ya vimos en videos anteriores, la simbología del diodo es así, y lo que es muy común es confundir a los diodos Zener, que es otro tipo de diodo porque tiene un funcionamiento algo diferente. Su simbología es parecida, pero con una pequeña diferencia. Todos tienen una nomenclatura, que serían los numeritos que estamos viendo en el encapsulado. Con esta nomenclatura podemos buscar la información de cada componente y asegurarnos las características que tiene para saber si nos sirve o no en el proyecto que queremos realizar, y paso también identificar componentes que rescatamos de alguna otra plaqueta o dispositivo y queremos reutilizarlos. Como ven, los diodos Zener también tienen su nomenclatura y suele ser muy parecida y se diferencian a veces por un solo dígito. Por eso es muy común confundir los diodos comunes de los diodos Zener. Si buscamos la hoja de datos del 1N4007 vamos a encontrar una hoja donde agrupan los datos del 4001 al 4007, que nos dice desde ya que trabajan desde 50 a 1000 volts dependiendo el modelo y con una corriente de 1 ampere. Si estás iniciándote en electrónica, realmente los datos importantes por ahora son IF, que es la corriente directa que consume el diodo, que es de 1 ampere, y BF, que es el voltaje que va a caer en el diodo cuando lo conectas de manera directa. Ese valor sería la caída de tensión en el diodo. Luego tenemos otros valores que también son importantes, pero son más específicos para un proyecto mucho más complejo y avanzado. Tenemos tablas que también pueden ayudar, pero en sí el otro valor que nos va a servir es el VRMS, que es el voltaje máximo, que lo debemos superar obviamente, conectado de manera inversa, reversa sería, que en este caso es de 700 volts. No debemos superar ese valor obviamente para no estropear el diodo. Si buscamos las características del 5397, vemos que en la hoja de datos nos dan el grupo desde el 5391 al 5399, y si vemos el VRMS del 5397 vemos que es de 420 volts, que no debemos superar. El IF es de 1,5 ampere y la caída de tensión en este diodo, que sería el BF, es de 1 volt. Si buscamos por ejemplo la hoja de datos del 5359B, vemos que tenemos una agrupación desde el 5338 al 5369, nos dice que es de 5 watts de disipación, pero vemos que son diodos Zener, que manejan desde 5,1 a 51 volts. Pero si vemos la tabla de especificaciones eléctricas vemos que son diferentes a las de los diodos rectificadores. ¿Por qué? Porque en sí los diodos Zener cumplen una función diferente. Por ejemplo, si vamos al diodo que hemos buscado, vemos que nos dice BZ 24 volts. ¿Qué significa? Que este modelo regula hasta 24 volts. Y el otro dato importante es el IZM, que es la corriente que soporta durante su trabajo, que es de 198 mA. Y después el resto de características eléctricas que tiene obviamente también son importantes, pero no viene al caso. Uno de los diodos más comunes que se encuentran en plaquetas o se utilizan en proyectos de electrónica es el 1N4148. Si vemos la hoja de datos, las características eléctricas básicas que a nosotros nos interesan vendría a ser la corriente directa que circula cuando el diodo está conectado de manera directa, que es de 300 mA,
la corriente máxima de rectificación, que sería de 150 mA, y en picos no repetitivos de 1 A y 2 A. El voltaje, el BRMS, que es cuando el diodo está conectado inversamente, que es de 53 volts, que es cuando se usa el diodo como protección. Y por último tenemos el BFM, que es el voltaje máximo que puede llegar a consumir este diodo cuando la corriente circula de manera directa, que la tabla nos dice que es de 1 volt. Bueno, uno de los diodos más comunes utilizados para la rectificación es el 1N4007. Los invito a que vean uno de los primeros videos donde explico cómo trabaja el famoso cuadro de diodos, así entienden cómo se realiza la rectificación de la corriente alterna a continua con esta ingeniosa configuración. Lo que podemos encontrar en el mercado es esta configuración ya compuesta en un solo integrado, como lo podemos ver aquí. Obviamente depende del fabricante y también de las características eléctricas requeridas para determinar su tamaño y forma. Además de su nomenclatura o código de identificación, podemos ver que cada componente nos indica la función de cada pin. En el caso de este cuadro de diodos, los dos pines del medio son la conexión a la corriente alterna y los pines exteriores son la conexión de salida para corriente continua. Según el encapsulado podemos ver que los marcan de diferentes formas, pero de todos modos es muy intuitivo darse cuenta cómo va la conexión. Como habrán notado, todos los diodos tienen una especie de marca, que puede ser una línea negra o blanca dependiendo del color del encapsulado. ¿Y qué nos indica esa marca? Bueno, obviamente el lado del diodo. ¿Por qué? Porque el diodo tiene un cátodo y un ánodo. Si comparamos con la simbología del diodo, podemos ver que la marca coincide con la línea del lado del cátodo y por consiguiente el lado contrario obviamente es el ánodo. Ahora, una ayuda de memoria para reconocer cuál es el ánodo y cuál es el cátodo es jugando un poco con el dibujo de la simbología del diodo. Si partimos por dibujar una K, refiriéndonos al cátodo, solo nos queda completar el dibujo del diodo y listo, ya sabemos qué lado es el cátodo y qué lado es el ánodo. Y sabiendo que el ánodo es el lado positivo y el cátodo el lado negativo, ya sabemos cómo conectarlo correctamente. Bueno, conociendo que el diodo 4148 soporta un máximo de corriente de 150 mA, o sea 0,15 A, podemos averiguar con ley de Ohm de cuánto sería la resistencia en un circuito con 24 volts para que tengamos justo ese valor de corriente circulando. Nos da una resistencia de 160 ohm, pero recuerden que ese valor de corriente es el límite que soporta el diodo antes de presentar problemas. Por eso vamos a jugar con el valor de la resistencia para que la corriente sea mucho menor. Para eso vamos a utilizar una resistencia muchísimo mayor, como puede ser 1500 ohm. Ahora si calculamos la corriente con esa resistencia nos da 0,016 A. Ya podemos utilizar este diodo sin peligro de estropearlo. Ahora es necesario que entiendan a qué se refiere cuando se dice que el diodo consume entre 0,7 y 1 volt. Si vemos la curva representativa del diodo, donde vemos el voltaje con respecto a la corriente, vemos que la corriente no puede atravesar el diodo hasta que alcance ese umbral o valor de 0,7 volt y luego la corriente circula normalmente. Pero cuando la corriente intenta circular inversamente, vemos que el diodo se lo impide hasta valores muy altos de tensión y dependiendo del modelo, cuando supera sus límites comienza a tener corrientes de fuga y luego el diodo básicamente se quema. Bien, veremos ese consumo del diodo 1N4148. Si colocamos 4 diodos en serie y le hacemos circular la corriente de manera directa, o sea, el positivo entrando por sus ánodos, suponiendo que al no tener cargas resistivas, cada diodo va a consumir entre 0,7 a 1 volt. Teóricamente, con esta configuración, 4 diodos que consumen 1 volt en una fuente de 4 volt deberían ir consumiendo 1 volt cada uno hasta quedarnos con 0 volt. Vamos a comprobarlo.
Hacemos la conexión y colocamos el multímetro en la escala de 20 mA. Medimos la caída de tensión en el primer diodo y vemos que ya cae algo más de 1 volt aproximadamente. En el segundo diodo ya cae 0,9 volt, al igual que en el tercer diodo, que también vemos que cae 0,9 volt. Y obviamente el volt que queda lo consume el último diodo. Ahora, en teoría, si tenemos un circuito con una fuente de 1 volt, una resistencia con LED y un diodo que consume 0,7 volt, luego del diodo solo nos quedará 0,3 volt, lo cual no alcanzará para alimentar el LED, que es normalmente de 2,5 volt. Pero si cambiamos la fuente por una de 24 volt, ahora luego del diodo tendremos 23,3 volt. Con este voltaje podremos alimentar tranquilamente un LED, obviamente calculando bien la resistencia. Pero para comprenderlo mejor aún, partamos desde otra perspectiva. Imaginemos que tenemos la fuente de 24 volt, el diodo 4148 y queremos encender un LED de 2,5 volt, pero con una corriente conocida que sepamos que es más que suficiente para que brille bien. Teniendo todos estos componentes en el circuito, solo nos queda calcular el valor de la resistencia que respete estas condiciones. Ahora necesitamos conocer la caída de tensión de la resistencia. Eso lo averiguamos restándole a la fuente el consumo del diodo y el consumo del LED. Nos da 20,8 volt. Ese es el valor de voltaje que tendremos en los extremos de la resistencia, o sea la caída de tensión en esa resistencia. De este modo, como nos dice la ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje dividido corriente. Así que calculando esos valores que ya tenemos, nos da que la resistencia debe ser de 8320 ohms. Comercialmente no tenemos resistencias de valores exactos y yo solo tengo ahora de 8200 y 9100. Por eso trabajaremos con una de 8200, que es el valor más cercano al que averiguamos. Bueno, como cambiamos el valor de la resistencia, corresponde recalcular la corriente que realmente tendremos ahora, la cual nos da 2,6 mA aproximadamente. Ahora podemos armar el circuito para comprobarlo. Colocamos el diodo con el ánodo en el positivo. La resistencia lo conectamos al cátodo del diodo y al conectar el LED ya veremos que se enciende. Así que lo dejamos conectado al negativo, así podemos conectar el amperímetro entre la resistencia y el LED para comprobar la corriente que tenemos en el circuito real. Efectivamente tenemos 2,6 mA, que serían 0,0026 A, exactamente lo que calculamos en la teoría. Como ya averiguamos, este diodo tiene una corriente máxima de trabajo de 150 mA y nosotros logramos usarlo con solo 2,6 mA y el circuito con el LED funciona excelente. Pero ¿cómo comprobamos aún que en este circuito el diodo es efectivo? Bueno, podemos invertirlo y ver qué sucede. En teoría, como ya vimos, la corriente no podría circular a través de él. Vamos a verlo. Tenemos el circuito ya funcionando perfectamente con el LED encendido gracias a que el diodo se encuentra conectado de manera directa, o sea, con el ánodo en el positivo. Pero si ahora lo damos vuelta y conectamos el cátodo al positivo, vemos que ya no hay circulación de corriente en el circuito y el LED no enciende. Si comprobamos la corriente, vemos que no hay circulación alguna. Esta maravillosa característica eléctrica es aprovechada de muchas maneras, pero generalmente en circuitos de control se utiliza, por ejemplo, para direccionar correctamente las señales lógicas. Imaginemos que tenemos que enviarle una señal lógica alta, o sea el valor positivo de la fuente del circuito, a un componente X del mismo circuito, pero resulta que este componente puede ser activado desde dos sectores diferentes del circuito, o sea, la señal podría provenir desde dos caminos diferentes. Ahora imaginemos que el sector A es la señal enviada desde el pin de salida de un microcontrolador y el sector B proviene de un circuito con sensores muy delicados a tensiones inversas. Pero aquí surge un típico problema, ya que la señal que ingresa desde un sector puede entrar también de manera inversa al otro sector, provocando posibles daños a los componentes. Ahí es donde se utilizan los diodos para evitar este problema. ¿Y cómo? Simplemente colocando un diodo en cada rama y listo. Entonces, la señal de cada sector es detenida por el diodo de la rama contraria, obligándola siempre a ir solo hacia el componente X que debe accionar, en el caso de nuestro ejemplo. Ahora veámoslo en la práctica. Con este LED azul y su resistencia representamos el componente X que hay que activar.
comprobamos que al darle una señal positiva se activa el LED, o sea, se enciende. Ahora conectamos la rama del sector A con su respectivo diodo de protección y su LED con resistencia. Vemos que conectando directamente al positivo ya tenemos la activación de X por medio del sector A. Por lo tanto, la dejamos lista para después. Ahora conectamos la rama del sector B con su diodo. Y vemos que enviando la señal positiva desde cualquiera de las dos ramas se activa el componente X. Para quienes ya tienen conocimientos de electrónica podrían decirme que el LED amarillo es un diodo, así que ya estaría protegida la rama, pero es solo una representación, ya que en un circuito real con microcontroladores, por ejemplo, las señales lógicas usadas no tienen LED y cambian de valores de tensión alto a bajo, o sea, durante su trabajo cambian su estado de ser positivo a ser negativo, y ahí ocurren los problemas, que se solucionan como estamos viendo aquí con diodos. De todos modos, ese efecto lo podríamos dejar para otro video más adelante. Ahora los invito a concluir el video con un circuito genial y realmente muy utilizado en la electrónica aplicada. Antes de armar el circuito les contaré uno de tantos secretos oscuros que tiene la electrónica. Para ello vamos a representar un circuito simple de un transistor NPN con un relé conectado en su colector. El relé, como vemos, es de 24 volts y tiene dos pares de contactos para utilizar, o sea, de cada lado tiene un común con su normal cerrado y su normal abierto. Bien, la bobina del relé, para el que no sabe, no es más que un pequeño electroimán, o sea, un núcleo ferroso rodeado con una bobina de alambre de cobre. Cuando se alimenta la bobina del relé, lo que se está haciendo es activar este electroimán que de manera mecánica mueve el contacto común que está conectado con el normal cerrado y pasa a conectarse con el normal abierto. En nuestro ejemplo, esto ocurre cuando polarizamos el transistor con una señal en la base. Así comienza a circular la corriente a través de él y se activa el relé. Pero ojo, aquí es donde aparecen los efectos misteriosos. Bueno, en realidad esto es un simple efecto físico, pero presten atención lo que ocurre cuando dejamos de polarizar el transistor. Resulta que en los instantes en que el transistor se pone en corte, o sea, que no deja circular más corriente a través de él, en la bobina del relé aún se encuentran corrientes autoinducidas que al no tener circulación y consumo en su salida tienden a generar un aumento en la tensión que suele superar por mucho el voltaje con que se alimenta. Digamos en este ejemplo que se generó un voltaje de 100 volts. Este voltaje obviamente puede generar varios problemas, tanto en la bobina del relé como en el transistor o cualquier circuito que esté controlando al relé. Pero aquí la solución, sí, con un simple diodo conectado de manera inversa, paralelo a la bobina del relé, se logra anular este efecto peligroso, ya que antes de que se inicie ese aumento de voltaje, en ese instante, el diodo le proporciona un camino alternativo que va desde la salida de la bobina hacia la entrada de la misma, autoalimentándola constantemente hasta que la corriente autoinducida en la bobina pierda la fuerza suficiente, o sea, llegue a cero. De este modo nunca tendremos esos 100 volts autogenerados y protegemos todo el circuito y también la bobina del relé. Ahora sí, entendido este efecto, armaremos un circuito muy particular y efectivo. Un protector de alimentación invertida con un relé y dos diodos. Primero dibujamos el esquema eléctrico para analizarlo. Tenemos la fuente de alimentación de 24 volts y conectamos la bobina del relé en serie con un diodo. Presten atención que este diodo va de manera inversa, el cátodo con la bobina y el ánodo al negativo. Luego el lado de la bobina que no está con el diodo lo conectamos al contacto común del relé. El contacto normal abierto lo conectamos con una resistencia a un LED. Miren que el LED está conectado también de manera inversa, o sea, con su ánodo al negativo. Y por último, ponemos un diodo paralelo a la bobina del relé, como ya hemos visto antes, aunque ya verán cuál es el trabajo de los diodos aquí. Tengan en cuenta que el positivo de salida de este circuito es el normal cerrado del relé y el negativo de salida es la rama donde se unen el LED y el ánodo del primer diodo y la fuente de alimentación. Bien, cuando este circuito es alimentado correctamente, el positivo viene por la bobina y también por el común del relé que circula hacia el normal cerrado y termina saliendo correctamente hacia el punto en el que queremos tener el positivo, y el negativo de la fuente va directamente a la salida negativa. Todo perfecto. Se podría decir que el positivo tiene tanto el camino por la bobina como también
por el diodo paralelo, pero al circular se encuentra con el cátodo de un diodo conectado inversamente, así que no puede circular corriente por esta rama. Pero ¿qué ocurre si se conecta el circuito erróneamente con la fuente al revés? Bueno, aquí cambian las cosas. Ahora el positivo lo tenemos constantemente en la salida inferior, donde antes estaba el negativo, y está conectado a la rama del LED y también del primer diodo. En cambio ahora el negativo va hacia la bobina del relé y también va por el común del relé, pasando hacia el normal cerrado. Pero esperen, aquí ocurre algo. El negativo que entra a la bobina del relé se encuentra con el ánodo del diodo de protección, así que por ahí no circula. Pero por la bobina sí, ya que al toparse con el cátodo del otro diodo, por este sí circula, logrando alimentar correctamente la bobina del relé. De este modo se acciona el cambio de contactos y el común ahora se conecta al normal abierto, haciendo que el negativo termine alimentando la rama del LED, encendiéndolo como una especie de alarma, que nos indica que el circuito está alimentado invertido y sacando de peligro al resto del circuito que estemos alimentando. Ahora, por si no quedó bien claro, volvamos a corregir la posición de la fuente. Tenemos el positivo entrando por la bobina y el diodo paralelo, pero este positivo se encuentra con el cátodo negativo del otro diodo. Entonces esa rama no tiene circulación, el relé no se activa, no hay cambios en sus contactos. El LED de alarma no tiene corriente circulando, así que el positivo sale por su punto esperado y el negativo directamente también. Bien, llegó el momento de armar el circuito real y probarlo. Usamos el mismo relé de 24 volt, dos diodos 1N4148. Conectamos el LED con la resistencia y conectamos el circuito con la fuente correctamente en la entrada. Comprobamos que tenemos 24 volt en la entrada y vemos que en la salida también tenemos el mismo voltaje, con la polaridad correcta. Ahora pondremos la alimentación invertida como si nos equivocáramos y automáticamente vemos que se enciende el LED de alarma y en la salida no tenemos voltaje. Excelente protección. Y si volvemos a corregir la polaridad de entrada, ya no se enciende el LED de alarma y tenemos correctamente 24 volt en la salida. Si medimos el voltaje en la bobina del relé, comprobaremos que no hay voltaje. Así que bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y que te ayude en algo. A mí me da mucho gusto compartir estos conocimientos y espero poder seguir haciéndolo. Así que muchas gracias y nos vemos en más videos.